Hola compis, Christ Esparza al micrófono. Bienvenidos a mi canal de YouTube en donde hablaremos de historias de todo índole y de dudosa veracidad. El día de hoy hablaremos de un caso que podríamos considerar como aislado en Reino Unido o general en México. Así que sin nada más que agregar, comenzamos. ¿Qué va a hacerme, doctor? Harold Frederick Shipman nació en una familia de clase trabajadora el 14 de enero de 1946 en Nottingham, Inglaterra. Tenía una hermana mayor y un hermano menor. Todos fueron criados por su madre, Vera, quien manifestó siempre una marcada predilección y una actitud de protección hacia Harold, hijo en el cual había depositado la mayor parte de sus expectativas. Fue esa actitud de sobreprotección y de favoritismo por parte de Vera lo que hizo que en Harold fuera creándose un sentimiento de superioridad y una actitud de arrogancia y orgullo que habrían de acompañarlo y caracterizarlo por el resto de su vida. Así, su madre hacía cosas como distinguirlo de sus hermanos, o peor aún, solía decidir con quién jugaría Harold y con quién no, proyectando de esa forma su actitud de sobreprotección en el control de las relaciones de su hijo. Esto contribuyó fuertemente a hacer de Harold un chico solitario y distante. Académicamente hablando, Harold fue un excelente alumno en primaria y un alumno mediocre en secundaria. También fue verdaderamente bueno en deportes, pues su rendimiento en el campo de fútbol y en la pista de atletismo era formidable, cosa que normalmente hacía a los chicos populares. Pero Harold, principalmente por su arrogante actitud, nunca formó amistades significativas con nadie. Un duro golpe en la vida de Harold fue la muerte de su madre, Vera. Falleció en 1963 a causa de cáncer, cuando Harold contaba con tan solo 17 años de edad. Harold era un niño hiperprotegido y sobrevalorado. Cuando enfermaba era aliviado por inyecciones de morfina. Sin duda alguna, esto inició una obsesión por los fármacos y las drogas. 2 años después de la muerte de su madre, Harold intentó cursar los exámenes de ingreso a la escuela de medicina en la Universidad de Leeds. Inicialmente falló, mas el impulso propio de su sentimiento de superioridad le hizo volver a intentarlo, esta vez con éxito. Ya en la universidad, y ahora que su madre no estaba viva como para intentar regular sus relaciones, Harold se volvió más sociable. Aún así, siguió siendo poco social en comparación al promedio. No obstante, siguió siendo una persona jactanciosa que se sentía superior. Dentro de la universidad fue también que conoció a Primrose, la hija de un granjero, con la cual posteriormente se casaría. Pese a lo anterior, Harold, a quien muchos recuerdan como un estudiante fascinado por las drogas y los fármacos, siguió estudiando con notas que si no eran sobresalientes, sí eran suficientemente buenas para darle un título de la licenciatura en medicina en 1970. Harold abrió un consultorio en el que trabajó como médico familiar. Atendió a más de 3,000 pacientes. Se desconocen los motivos de Harold. Solo se sabe que inyectó letalmente a muchos de sus pacientes.
Durante esa etapa asesinó de forma sistemática a lo largo de 5 años, siempre inyectando altas dosis de morfina a pacientes indefensos de edad avanzada, en su mayoría mujeres que pasaban de los 75 años y que solían fallecer por la tarde y en general sin gente alrededor. Para pasar desapercibido, Harold elaboraba un acta de defunción en la que afirmaba que el paciente había muerto por causas naturales. Estas actas eran enviadas a un médico que en teoría debía de confirmar el diagnóstico de defunción, pero que en la práctica se limitaba a confirmar los certificados fiándose de sus colegas y dejándose llevar por su comodidad. Así Harold aprovechaba esta situación y apuraba a los familiares de sus víctimas para que mandaran a incinerar los cadáveres de sus familiares. La doctora Linda Reynolds estaba preocupada por el insólito índice de defunciones que se presentaba en los pacientes de Harold y por el hecho de que la cremación fuese tan realizada en los pacientes fallecidos, quien en opinión de Linda Reynolds estaba matando a sus pacientes. Aunque ella no tenía claro si era por pura negligencia o si había intención de por medio. Sea cual fuera el caso, la doctora Reynolds decidió pedir ayuda. Visitó al jefe de medicina legal del Instituto Sur de Manchester. Tras las denuncias, la policía comenzó a investigar, pero a falta de avances, las investigaciones se detuvieron el 17 de abril de 1998. Ya libre de la policía, Harold alcanzó a matar a 3 personas más hasta su arresto. Era desconcertante el que un cuadro tan anómalo y no llamar la atención de personas que asesinaba. En 25 años, Harold había certificado la muerte de 521 personas, rompiendo así, y muy por encima de cualquier otro médico, el récord de certificaciones de muertes emitidas por un solo médico en el Reino Unido. El 80% de sus pacientes habían fallecido sin la presencia de un familiar o testigo, la mayoría entre la comida y la llamada hora del té, y aún estaba el hecho de que algunas veces Harold había pedido que le regalaran objetos personales del fallecido a los familiares de la víctima. Trofeos. La última víctima de Harold fue la adinerada Kathleen Grundy, quien el 24 de junio de 1998 murió en su casa cuando Harold fue a hacerle una visita médica, ya con su amiga la morfina, siempre lista para la acción. Tras morir Kathleen, su hija Angela quedó impresionada cuando Brian Burgess, el abogado de su madre, le informó de un documento de herencia en el cual su madre manifestaba como última voluntad el desheredarla de sus adoradas 386,000 libras para dárselas al apreciadísimo doctor que había cuidado de ella hasta sus últimas horas. Debe ahora, en este punto de la historia, señalarse que 2 fueron los grandes errores de Harold. Primero, y a nivel de las acciones, el haber redactado el documento de herencia a máquina cuando Kathleen Grundy no tenía máquina de escribir. Segundo, al dejarse arrastrar por su sentimiento de superioridad al punto de subestimar a los familiares, al pensar que no se darían cuenta de que el testamento estaba escrito a máquina y que era realmente extraño, a nivel psicológico, el que una anciana que se había llevado bien con su hija la desheredase de un momento a otro para darle todo a su médico. De ese modo, la abogada Angela Woodruff notó lo anterior e informó rápidamente a la policía, tras lo cual se exhumó el cadáver de Kathleen Grundy y se le analizó, dando como resultado la presencia de morfina y como consecuencia de dicho hallazgo, el arresto que el 7 de septiembre de 1998 sufrió Harold Shipman,
en su propio domicilio, dentro del cual se encontró una máquina de escribir que, según determinaron los investigadores, fue empleada para redactar el falso documento de herencia de Kathleen. El juicio de Shipman se inició el 5 de octubre de 1999 y culminó el 31 de enero del 2000, con la sentencia de 15 cadenas perpetuas consecutivas por el asesinato de 15 pacientes con inyecciones de morfina. Usted ha cometido horrendos crímenes. Asesinó a cada una de sus pacientes con una calculada y helada perversión de su capacidad médica. Usted era, antes que nada, el médico de esas personas, le dijo el juez a Shipman cuando éste recibía la condena del jurado mientras, sin perder la calma, esbozaba una sonrisa junto a su mujer y sus 4 hijos. Tiempo después, las investigaciones revelaron que Harold había matado unas 171 mujeres y unos 44 hombres, todas personas de entre 41 y 93 años, pero aún investigaciones posteriores revelaron que había matado a unas 300 personas o más, convirtiéndose así en uno de los más prolíficos asesinos seriales de la historia. No volvió a ser juzgado por ello, ya que apenas 4 años después de su ingreso entre rejas, se ahorcó en su celda.